Dios les bendiga en esta gloriosa tarde de miércoles. Que Dios les bendiga a todos los que se van a ir conectando. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a estar analizando algunos puntos que quizás usted nunca ha mirado en toda su vida. Eso es muy importante. ¿Ok? Que Dios les bendiga a todos los que se van conectando. Vamos a profundizarnos en la palabra de Dios y nos va a tocar estudiar el libro de Hechos capítulo 2. ¿Sí? Mi nombre es Ismael Díaz, para los que no me conocen, y para los que me conocen reciban un saludo y sería un honor tenerlos en mi en vivo, escuchando la palabra de Dios. Vamos a mirar el capítulo 2 de Hechos, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Ok? Primero, el día de Pentecostés se celebraba después de la fiesta de las primicias, o los primeros frutos. La fiesta de las primicias nos hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? También el libro de Levítico capítulo 23, versículo 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Tenemos que entender nosotros esto, que las primicias nos hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos en dos fiestas principales que se celebraban antes del Pentecostés. Una de ellas es las primicias y lo segundo es la Pascua. Vamos a concentrarnos en esas dos festividades. Ahora, de las primicias al Pentecostés tenemos 10 días. ¿Sí? Eso es importante. Después de la fiesta de las primicias pasaban 10 días y se les celebraba la fiesta del Pentecostés. ¿Ok? Que era la fiesta de las semanas o el fin de la cosecha. Para entender un poquito más, explicaré lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel celebró por primera vez la Pascua, de ahí en adelante pasaron 50 días y se llegaba el día del Pentecostés. Ok, no se me hagan, para que no se me hagan bolas, vamos a concentrarnos en dos fiestas. La fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés, que se celebraban una vez al año. ¿Ok? Todo el pueblo de Israel la celebraba. Ahora, para que quede bien en claro, de las primicias al Pentecostés, tenemos 10 días. ¿Ok? Eso es importante. Pero de la Pascua al Pentecostés, tenemos 50 días. ¿Sí? Por eso la palabra Pentecostés significa 50. Pero vamos a mirar un poquito. No sé si se recuerden cuando el pueblo de Israel por primera vez celebró su primera Pascua. Eso fue antes de que llegara la 10ª plaga, cuando en los tiempos de Moisés, que Moisés quería sacar al pueblo de Israel y que Faraón se rehusaba, hasta que llegó la 10ª plaga, donde Dios mandaría mortandad a todos los primogénitos de Egipto. Y se recuerda usted que en aquella ocasión Dios le dijo a Moisés, Moisés, vas a hacer lo siguiente para que los primogénitos tuyos no mueran. Lo primero que vas a hacer es, vas a celebrar la primera Pascua. ¿Sí? Y la palabra Pascua significa pasar más allá, o
lo que significaba era que el ángel no iba a tocar esa morada. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos de esa Pascua? Era que iban a sacrificar un cordero, lo cual representaba a Cristo más adelante, en el futuro. Y en este caso también ponían la sangre del cordero ese en las puertas, en los dinteles de la puerta. Y ya con eso, cuando el ángel bajó a matar a todos los que no tenían esa sangre en sus puertas, el ángel mataba a todos los primogénitos que en este caso no tuvieran la sangre en las puertas, la sangre de este cordero. Esa fue la primer Pascua que se celebró el pueblo de Israel, la primer Pascua. Se recuerdan que después de esa primer Pascua, en este caso el pueblo de Israel, ya el faraón decidió dejar ir al pueblo de Israel, ya que no los quería más allí, porque en este caso habían muerto los primogénitos de los egipcios y el primogénito del faraón. Entonces, en este caso ellos ya se decidieron, faraón dijo, váyanse. Ok, de esa primer Pascua al primer Pentecostés que celebró el pueblo de Israel, pasarían 50 días. Ok, vamos a enfocarnos así. Ahora, ¿dónde cayeron esos 50 días? Cuando el pueblo de Israel celebró esa Pascua y el faraón les dio la salida para que se fueran de Egipto al pueblo de Israel, ellos salieron y desde esa Pascua cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto, y cuando llegaron al monte Sinaí, ahí se cumplieron los primeros 50 días. Ese fue el primer Pentecostés. Lo estoy llevando a una historia para que ustedes más o menos se den una idea de lo que es el Pentecostés. Entonces ahí tenemos por primera vez el primer Pentecostés. ¿Y qué se celebró en ese tiempo? Bueno, de que Dios les dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Y de hecho también Dios escribiría sus mandamientos en una tabla de piedra. Ese fue el primer acontecimiento que sucedió en ese primer Pentecostés, ¿verdad? Ahora, lo que estamos mirando en Hechos capítulo 2, versículo 1, estamos mirando el último Pentecostés, ¿sí? En este caso, este es el último Pentecostés, no va a haber otro. Ya no hay de que, vamos a hacer un Pentecostés, no, este es el último Pentecostés, el que se está celebrando en Hechos capítulo 2, versículo 1. Ahora, ¿cuántos Pentecostés pasaron para que este fuera el último Pentecostés? Pasaron alrededor, estuve sacando la matemática, alrededor de 1500 Pentecostés que celebró el pueblo de Israel todo ese tiempo. ¿Entienden? Pero este sería el último día que se le celebraría el último Pentecostés, ¿verdad? Y en este último Pentecostés miramos nosotros el nacimiento de la iglesia cristiana. Porque antes de que el Espíritu Santo llegara no había iglesia. Ahora, en este Pentecostés, vamos a mirar por primera vez cómo nace la iglesia primitiva. Por primera vez, ¿verdad? Ahora, entonces el Pentecostés es el nacimiento. El Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. En el Pentecostés debía de haber una ofrenda de grano al Señor. Y esta debería ser ofrecida en 2 panes de la mejor harina, cocidos con levadura. Pónganme mucha atención, ¿ok? En este Pentecostés se tenían que llevar una ofrenda del nuevo grano al Señor, y esta debería ser ofrecida en 2 panes de la mejor harina, cocida con levadura. Ahora, por primera vez, si nosotros hemos escuchado que la levadura en la Biblia significa pecado, ¿verdad? Siempre hemos mirado eso. Pero Dios está dando instrucciones para el nacimiento de la iglesia. Y este último Pentecostés que estamos hablando
en este último Pentecostés, en todos los Pentecostés se llevaban 2 panes con levadura. ¿Y por qué se hacía? Lo voy a explicar ahorita. Pero vamos a leer lo que dice Levítico capítulo 23, versículo 17. Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de la flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ahora, ¿por qué? Si la levadura es un símbolo de pecado, ¿por qué ahora en estos versículos se usa? Le voy a decir por qué. Porque en el último Pentecostés nacería la iglesia. Y estos panes con levadura representan que la maldad estaría dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la levadura sí es un símbolo de maldad. Y la levadura se menciona aquí porque la iglesia que nacería tendría gente buena y gente mala. La iglesia que realmente es, y esos que se añaden, que realmente no aceptan a Cristo, pero que le juegan ahí a ser cristiano, y no lo son. ¿Se recuerda el pasaje ese donde Jesús dice que había trigo y cizaña en un mismo campo? Y que los discípulos dijeron, Señor, vamos y cortamos esa cizaña. Y dijo, no. Ese trabajo no es de ustedes. Ese trabajo es de los ángeles. Ustedes se van a dedicar a puro sembrar. No se van a dedicar a convertir a nadie. No, el trabajo de ustedes es solamente sembrar. Y los ángeles segarán, porque ellos van a separar bien lo que es el trigo y la cizaña. Entonces, en este último Pentecostés miramos que se traen estos 2 panes por última vez, pero estos 2 panes representan que la maldad estará dentro de la iglesia. Ahora usted va a decir, ¿cómo dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia hay gente mala y hay gente muy buena, convertida al Señor. Ok, prosigamos. Vamos a mirar, la palabra de Dios nos dice que en lo que fue el primer Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra nos dice que había un número 120, ¿verdad? Realmente la historia nos dice que 500, pero vamos a dejar a un lado la historia. Vamos a suponer que llegaron 500, pero se desesperaron mucho y se quedaron 120 en número, que es lo que realmente la Biblia declara, ¿verdad? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Los israelitas habían celebrado el Pentecostés por siglos. Sin embargo, este es el último Pentecostés. Fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre 120 creyentes. Y aquí es donde nace la iglesia. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, todos nos dio de beber un mismo Espíritu. Ahora, la Pascua habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Se recuerda que dijimos que de las primicias al Pentecostés eran 10 días, pero que de la Pascua al Pentecostés eran 50 días. Bueno, dijimos que las primicias representan la resurrección de Cristo. Y la Pascua significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Como por ejemplo lo que dice 1 Corintios 5:7, donde dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, sí entendimos, ¿verdad? Del primer Pentecostés al último Pentecostés. ¿Ok? Prosigamos. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó la casa, donde estaban todos sentados. Lo primero que tenemos que apreciar es que fue de repente, no avisó. Dice, de repente vino un estruendo. Esto lo captó el oído, se escuchó. Entonces Dios nos está hablando por medio del oído. Percibieron un ruido. Este ruido fue tan grande que todo Jerusalén
lo pudo escuchar. Y ahorita lo vamos a explicar más adelantito. Este fue no un ruido cualquiera. Fue un ruido, dice, como de un viento recio, ¿verdad? Dice, como de un viento recio que soplaba, pero no era viento. Dice, como de un viento. Era un estruendo, pero como de un viento, pero no era viento. Entonces, este ruido podríamos decir que fue muy estrepitoso, como si fuera, supongamos, como el de un torbellino o el de un huracán. Porque en todo Jerusalén se escuchó. En todo Jerusalén. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el ruido más fuerte que hayan escuchado. Yo he escuchado, el más fuerte que he escuchado, yo vivía en un pueblito allá en México, que había un aeropuerto ahí cerquitas, y siempre que pasaba el avión casi pasaba rozando las casas. Era impresionante. Y el ruido que hacía era ensordecedor. Es el ruido que yo más he experimentado y se oye muchísimo. Bueno, pues el ruido que se escuchó en el capítulo 2 de Hechos, versículo 2, fue mucho más fuerte todavía, porque todo Jerusalén lo escuchó. Capítulo 2, versículo 3 de Hechos dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, el ruido lo escucharon por medio del oído, pero luego ahora aquí se aprecia el ojo. Por medio del ojo, nosotros miramos, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ellos miraron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Ok? Lo segundo que debemos apreciar es que se pudo mirar. Dice, eran lenguas como de fuego. Esto llamó la atención del ojo, ¿verdad? Recordemos que el bautismo de fuego es la condenación eterna. ¿Ok? El fuego, para muchos que no entienden la palabra esta, el fuego está relacionado con el infierno. Está relacionado con los juicios de Dios. A veces las iglesias cantan, fuego, fuego, manda fuego. No, porque el fuego está relacionado con el juicio eterno de Dios. En toda la Biblia lo miramos. Yo no sé dónde agarraron eso, de que fuego, fuego. El fuego siempre está relacionado con los juicios de Dios. ¿Ok? Vamos a proseguir. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, tenemos que mirar este punto, porque estas lenguas que hablaron no eran lenguas angelicales. Tenemos que entender eso, ¿sí? Y eso lo vamos a comprobar con la Biblia. Recordemos que la persona que es candidata a recibir el bautismo del Espíritu Santo, primero tiene que nacer de nuevo. Como dice el Evangelio en San Juan capítulo 3, versículo 5, dice, respondiendo Jesús, hablando de Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la persona para ser bautizada con el Espíritu Santo primero tiene que nacer de nuevo, un nuevo creyente. Fue el caso de Nicodemo, que Nicodemo era un fariseo, era un hombre rabino, un maestro, pero no había nacido de nuevo. Entonces de nada sirve, ¿verdad? Y la persona que va a ser bautizada necesita primero nacer de nuevo. Ahora, cuando la persona cree en Cristo, dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, que desde que creímos al Evangelio, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según Efesios 1:13 dice. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora vamos a mirar la palabra correcta para bautizado. La palabra bautizado o bautismo significa que el Espíritu Santo agarró a los creyentes y de todos esos creyentes formó un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza
Y por primera vez nace la iglesia. Entonces, las personas no son bautizadas cada rato con el Espíritu Santo, nada más son bautizadas una sola vez con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo toma al creyente y lo mete dentro del cuerpo de Cristo. Lo sumerge, vaya. Y el Espíritu Santo no te va a estar sacando y metiendo. No, nada más es una vez. Entonces la persona que recibe el Espíritu Santo es para eso, para que Él te coloque dentro del cuerpo de Cristo, te sumerja. Una sola vez nada más. ¿Ok? Entonces vamos a proseguir. La llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios nos llena con el Espíritu Santo? Nos llena para servicio. ¿Sí? Para poder servir dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo importante, ¿verdad? No sé si se recuerden que cuando escogieron a los diáconos, a los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva, uno de los requisitos era que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no tiene la llenura del Espíritu Santo, pues dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, el Espíritu Santo nos bautiza para servicio, ¿verdad? Ahora, las lenguas que hablaron fueron lenguas que ya existían en ese tiempo. Lo que quiere decir el texto es que el Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar en lenguas humanas que no sabían ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo les dio la habilidad con el fin de dar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. O sea, que cuando el Espíritu Santo los bautizó, los sumergió dentro del cuerpo de Cristo. Pero luego también les dio lenguas. O sea, haz de cuenta que, por ejemplo, si usted se fija en la festividad del pueblo de Israel, cuando la Pascua y todo este tipo de celebridades, fiestas, venía mucha gente, hasta extranjeros venían de otras naciones. El pueblo de Israel iba porque era un mandato para ellos, pero había gente que también quería ser parte del pueblo de Israel, o a veces querían saber cómo era todo eso. Entonces tenemos a mucha gente de muchos lugares que muchas de las veces no tenían la traducción. O sea, que por ejemplo llegaban ellos con su lenguaje original y a veces no podían entender lo que estaba sucediendo, pero cuando el Espíritu Santo los bautizó, les hizo hablar lenguas, en esas lenguas que las otras naciones no entendían. Haz de cuenta que, por ejemplo, vamos a mirar ahorita lo que dice la Biblia, pero hablaron en diferentes lenguas. Mire, vamos a mirar. Y el final de todo esto era hablar, comunicar el evangelio de la salvación a toda esa gente que estaba asistiendo a lo que era el Pentecostés, ¿verdad? Fíjese lo que dice Hechos 2:5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, ¿qué dice? Bajo el cielo, ¿verdad? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En Jerusalén se celebraba la fiesta del Pentecostés y muchos iban a celebrar dicha fiesta. Ahora, Hechos 2:6, fíjese lo que dice. Y hecho este estruendo, o sea, este estruendo es el primero que hablamos en el versículo 2. Es el mismo estruendo. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que cuando hubo el estruendo fuerte, el epicentro fue en Jerusalén. Toda la gente al oír todo eso, el estruendo, todos fueron a ver qué estaba pasando allí. Y ahí es donde Dios les da la habilidad de hablar en lenguas humanas para que el extranjero que venía de otro lugar, que no sabía hablar la lengua judía o la griega o el hebreo, Dios les daba a los que estaban ahí, a los que fueron bautizados, les dio la habilidad, por ejemplo, de hablar, supongamos, el idioma que el extranjero sabía, para darle a entender el evangelio de la salvación. No eran lenguas angelicales, para empezar, ¿sí? No eran lenguas angelicales. Vamos a mirarlo. Este estruendo es el mismo que da comienzo a una pregunta, la cual fue ¿cuál es el ruido más estrepitoso que hemos escuchado? ¿Cuál es el ruido más estrepitoso que usted ha escuchado? A ver, déjenmelo en sus comentarios. Ahora, la confusión era el milagro del idioma.
Aquí miramos que Dios, cuando quiere comunicar el mensaje de salvación, puede hacer este tipo de milagros. Recordemos cuando la Torre de Babel, ¿se acuerdan cuando los de la Torre de Babel se juntaron en rebelión contra Dios? Hicieron una torre que estaba muy alta. Bueno, para darle una información un poquito, esa torre la estaban haciendo ellos porque se acordaban del diluvio y tenían rencor contra Dios. Y dijeron, no, Dios nos inundó a nuestros antepasados, pero vamos a hacer una torre en rebelión para subirnos hasta arriba. Cuando ya mande otro diluvio, nos subimos y no nos va a poder hacer nada. Fue un acto de rebelión. Es un dato nada más que le quería dar. Sin embargo, miramos nosotros en la Torre de Babel que Dios los confundió en el idioma. Hablaba uno ruso, el otro francés, el otro inglés. Estoy dando un ejemplo, no es que era así. Pero ya no se podían entender. Y fue como dejaron de construir la Torre de Babel. O sea, Dios paró esa rebelión. Pero en este caso, ahora Dios está permitiendo que el hombre hable otra lengua que él nunca había hablado para comunicar el evangelio de la salvación. Un ejemplo puede ser, miren, un ejemplo en la actualidad es esta, que de repente llega una persona, llegan 15 rusos a la iglesia y nosotros nada más hablamos inglés o español. Pero Dios quiere comunicar el evangelio de la salvación al ruso. Entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, me hace hablar ruso y le doy el mensaje de la salvación. Ese es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y eso fue lo que sucedió. Mire, vamos a mirarlo. Dice, Hechos 2, 7 al 11. Y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar nosotros en cada una de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, dice, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Pánfila, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes tanto como judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Me entienden? Gracias, Linda, por ese gusto, por ese tap que le das a la pantalla. Gracias. Ok, entonces miramos nosotros, aquí vamos a mirar esto. Todas estas lenguas que miramos, por ejemplo, aquí había gente de 3 continentes. Había gente de Asia, de África y de Europa. Y claro, si yo lo estuve contando, son 18 lenguas que se hablaron ese día. Pero eso fue un milagro que Dios hizo para comunicar el evangelio de la salvación, ¿verdad? Ok, estaban todos, vamos a mirar Hechos 2:12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban en shock, ellos. Ok, vamos a proseguir, Hechos 2:13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Ellos pensaban que estaban borrachos, pero no era eso, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. El protagonista ahí era el Espíritu Santo, haciendo ese tipo de milagros para comunicar que Cristo murió en una cruz y resucitó y que quiere darles vida eterna y que la salvación es gratis. Y toda esa gente, muchos se habrían de entregar ese día. Vamos a leer Hechos 12, 13 al 47. Está un poquito larga la cosa, pero lo tenemos que leer. Y luego le voy a dar explicación. Voy a tratar de leer lo más rápido que se pueda. Hechos 2, 13 al 47. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto os lo ha dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd las palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David de él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, no se os puede decir libremente la práctica de David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, que se sentase en su trono. Viéndolo pues, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que ves y oís. Porque David no subió de los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que en vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios los llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevinieron temor a toda persona, muchas se maravillaban y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Aquí miramos que el apóstol Pedro habla de lo que era Joel, ¿verdad? Sin embargo, este pasaje no es el cumplimiento de Joel. Más bien se refiere a la venida del Espíritu Santo. Lo que Pedro está diciendo es que es algo similar. Ahora, el milagro más grande es la conversión de un perdido al cristianismo. Ese es el milagro más grande, ¿verdad? Porque al final de todo, el darle vida a un muerto en sus pecados, ese es el mayor milagro. Las 3,000 personas convertidas fueron las primicias del nuevo pacto. Imagínense una iglesia que acaba de ser conformada, esta iglesia, y luego tiene sus primeros 3,000 convertidos. Son las primicias de la iglesia primitiva que se han convertido por la gracia de Cristo para la salvación por medio de la fe. Otra cosa, cuando Pedro dice bautícese en el nombre de Jesús, recordemos que él estaba predicando a los judíos y aparte estaba predicando, no enseñando. Entonces Pedro no está contradiciendo el mandamiento de Cristo cuando dijo en Mateo 28:19, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? En este nacimiento de la iglesia, los primeros creyentes vendían sus posesiones y por medio de los apóstoles repartían a los pobres y comían juntos con sencillez de corazón, teniendo comunión, ¿verdad? Aquí miramos nosotros este capítulo 1 de Hechos. Dios le bendiga, hermana Esther. Dios le bendiga, hermana Linda, Paoli. Gracias por los me gusta en este live. Es importante, hermanos, lo que acabamos de mirar. Aquí miramos nosotros que el apóstol Pedro con gran fe y poder predica y se convierte en miles de personas al evangelio. Y ese es el milagro más grande, hermanos, que la gente se convierta a Cristo, ¿verdad? Porque ¿para qué quiere un cuerpo sano si el cuerpo se va a ir al infierno, ¿verdad? Si el alma va al infierno? Lo importante es que la persona se salve. Porque después de que vivamos 70, 80 años en esta tierra, o 90 lo más, vamos a vivir una eternidad con Cristo. Eso es lo importante. Y ya cuando estemos con Cristo no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, más tristeza.
va a ser una eternidad en la presencia de nuestro Dios. Entonces, este es el capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 3 más adelantito lo vamos a estar estudiando y vamos a aprender mucho más. Que Dios les bendiga a todos los que estuvieron en mi live, que son muy poquitos realmente. Pero así es, a veces el evangelio es muy, muy poco oído, ¿verdad? A veces en los live hay gente ahí diciendo maldiciones y haciendo cada cosa, y ahí está mucha gente mirando. Y bueno, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien mira lo que quiere. Pero sí es importante que le pongamos un poquito de atención a las cosas de Dios, porque después de esta vida hay otra. Y el punto es, ¿con quién vamos a pasar la eternidad? ¿Verdad? Que Dios les bendiga a todos los que estuvieron aquí, y que Dios te bendiga, hermana Linda Paoli. Gracias por los me gusta. Muchas gracias, te lo agradezco infinitamente. Y ahí visiten mi página de YouTube. Está como @Ismael386. Allí tengo estudios de Génesis. Tengo muchos estudios ahí y voy a estar subiendo más de Apocalipsis. Y voy a inundar la página de YouTube con estudios bíblicos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por... Ajá. Dice Linda Paoli, sí es bíblico el don en lengua, sí es bíblico, Linda Paoli. Sin embargo, este don no lo tiene quien sea. Este tipo de don lo tiene, son personas llamadas a tener ese don, ¿verdad? En este caso, el pasaje que acabamos de estudiar, pues en este caso, en este pasaje, se hablaron lenguas de esta tierra, lenguas humanas, para comunicar el evangelio. Pero sí existe el don de lenguas, sí existe. Y también existe el don de quien la interpreta, ¿verdad? Pero esto ya es algo mucho más profundo dentro de la iglesia, como más íntimo de la iglesia, ¿verdad? Porque lo que estamos ahorita hablando es de que el milagro de compartir el evangelio, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, ahí sí ya nos metemos en temas del don de lenguas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero pues ahorita estamos estudiando Hechos 1. Pero gracias, Tomo, por tu pregunta que hiciste. Sí es bíblico el don de lenguas. Que Dios les bendiga y muy pronto estaremos en otro capítulo más ya sea en Génesis o de Hechos. De hecho, tengo todo el libro de Apocalipsis. Soy maestro de escuela bíblica y hace poquito di todo Apocalipsis en una iglesia. Duré como un año dando todo Apocalipsis y me gustaría compartirlo también en las redes sociales para que tengan más conocimiento de la palabra y puedan compartir con otros. Que Dios me los bendiga. Me despido de ustedes y nos vemos en otra ocasión en un segmento más de la palabra de Dios. Hacemos live seguido los hacemos. A veces los quito porque a veces no sale muy bien la calidad y a veces pues no quiero que sea tanto ruido a veces lo que hace. A veces salen defectuosas los live y pues los tengo que quitar. Y ya cuando quedan bien, pues sí los dejo. Pero sí, si vas a mi página de YouTube, ahí estoy como @Ismael Díaz 386. Ahí tengo más estudios bíblicos. Y voy a seguir subiendo estudios bíblicos. Que Dios me los bendiga. Gracias por su